por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Reconocemos que no es la primera vez que escuchamos de esto. Sabemos de tentación, conocemos el tema, sabemos incluso las consecuencias que ceder a la tentación puede causar a nuestras vidas. No es un tema nuevo para nosotros, pero la mayoría de las veces pensamos que la tentación en algunos ya es una causa perdida, porque llegamos a pensar que no hay manera de que podamos superar o vencer la tentación. Hay luchas con la tentación en las cuales personas llevan meses, llevan incluso años lidiando con la misma cosa vez tras vez, y por eso te digo, para muchos sienten como que como no están avanzando puede ser una causa perdida, y lo mejor que podemos hacer es acostumbrarnos a lidiar de cada cierto tiempo con esas situaciones, ¿no? Lo vemos como si fueran las estaciones del año. Sabemos que en tal cantidad de tiempo va a llegar otra vez y me voy a sentir otra vez, y pues sí, como no he encontrado la manera, voy a sucumbir otra vez a la tentación y voy a caer en pecado. Y esto pasa muy común en los matrimonios. Los matrimonios, cuando somos tentados a vivir en conflictos y no tenemos la capacidad o no tenemos la llave para poder solucionar conflictos en el matrimonio, somos tentados a que, bueno, ya que se nos pase, y decimos, mejor prefiero olvidarlo y no quiero discutir, quiero la paz. Y dejamos eso por el olvido, pero cuando menos lo esperamos otra vez, o cada cierto tiempo aparece y vuelve otra vez a tener el mismo conflicto enfrente. Pero en lo personal hay tantas batallas que a veces ya no luchamos contra ellas, y llegamos a decir cosas como: bueno, mientras venga a la iglesia y mientras pida que oren por mí cada vez que dicen que pasen a orar, mientras yo pida perdón, pues será como hacer un reset, ¿no? En mi cuenta de pecados, o de las veces que he cedido a la tentación, y pues es como comprar créditos espirituales. Ya vengo, me vacío la mochila, me la llevo vacía y veo a ver cómo voy a tratar de no llenarla tanto la próxima vez, ¿no? Y llegamos a pensar así en cuanto a las situaciones personales que vivimos nosotros. En otros casos hay quienes ya se hacen un poquito más expertos en esto y dicen o usan la palabra fuera de contexto para justificar el por qué no puede vencer la tentación y el pecado en su vida. Y por ejemplo, cuando leemos Romanos 7, donde dice: lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, esto termino haciendo, decimos: sí, ese soy yo. ¿Cuántas veces has dicho: sí, exactamente así me siento? Es más, yo soy como Pablo, porque si estuviera Pablo aquí le decía: chócame el puño, porque yo soy igual que tú. Y sacamos de contexto la palabra, porque pensamos que eso es así como funciona, y lo único que hacemos es quedarnos en un círculo vicioso, como te digo, donde caemos vez tras vez en la misma situación. Hay incluso quienes justifican su actuar con personajes de la Biblia, como David, por ejemplo, y dicen: pues si él lo hizo todo lo que hizo, se robó a la esposa de Urías, lo mató y escondió su pecado y todo lo que hizo, el desastre que hizo en su familia, y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pues cuánto más yo, que no he llegado a ese grado. Entonces yo también puedo estar bien, yo estoy menos peor que él. Y el problema es que cuando llegamos a este punto nos equivocamos terriblemente de pensar de esa manera. Por eso es muy importante que el día de hoy analicemos lo que nos enseña la Biblia acerca de la tentación de Jesús. Y para poder analizar un poquito la tentación de Jesús, tenemos que recordar lo que Pastor nos compartió la semana pasada, que fue este episodio, ¿no? Donde sucedió el bautismo de Jesús. Y si recordamos lo que Pastor compartió, hubo dos cosas importantes que ocurrieron a la hora que Jesús fue bautizado. El número uno fue que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió para reconocer y para afirmar que Él era el Hijo de Dios. Pero luego dice que se abrió, se escuchó una voz del cielo como un estruendo que dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo.
Entonces, el recordar estas dos cosas es muy importante tenerlas ahí en cuenta, porque en Mateo 4:1 nos dice que luego que pasó todo esto que te acabo de contar, dice que viene el Espíritu y llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Ahora, yo quiero que entienda esto. El mismo Espíritu que en Mateo 3:16 viene y se posa sobre Jesús y lo afirma y lo reconoce, lo hace que lo identifiquen como el Hijo de Dios, ese mismo Espíritu viene ahora y lleva a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Eso fue lo que está pasando. Y a la hora de analizar la tentación de Jesús, lo primero que vale la pena señalar es que Jesús no fue tentado porque el diablo quiso tentarlo, porque el diablo tenía el plan de tentarlo y dijo, ahora que lo encuentro vulnerable, aquí yo voy a venir. No, el diablo no se le ocurrió venir a tentar a Jesús, sino que el mismo Espíritu le dio la oportunidad al diablo, le dio el permiso, le dio la autorización para que viniera y tentara a Jesús. Y lo vemos en Mateo 4:1, donde dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Es decir, que el Espíritu fue quien le dio esa autoridad al diablo para que tentara a Jesús. Pero incluso en Marcos 1:12 lo dice aún mejor, cuando dice que luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. El mismo Espíritu creó esta cita, ¿no? De decir al diablo, te voy a llevar a ese momento para que tientes a Jesús, pero dice que también impulsó a Jesús a que fuera al desierto para ser tentado. Y obviamente esto es importante que lo veamos, porque esta tentación de Jesús, esto que estamos aprendiendo y que estamos analizando, tiene una razón y tiene un motivo. Y la razón principal por la que es importante es por lo que dice Hebreos 2, del 14 al 18. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podría morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Verso 17, por lo tanto era necesario, diga conmigo, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos, diga conmigo, puede ayudarnos. Se puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Esta era la razón principal por la cual el Espíritu llevó al diablo para que tentara a Jesús, e impulsó al mismo tiempo a Jesús para que fuera tentado por el diablo, para mostrarnos cómo podemos pasar las pruebas. En otras palabras, lo que pasó a Jesús después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán es que sí fue llevado por el Espíritu, pero fue para que nos mostrara cómo nosotros teníamos que reaccionar cuando atravesáramos cada uno de estos procesos, estas situaciones o estas tentaciones que pueden aparecer mientras vamos caminando en nuestra relación con Cristo. Él lo hizo por eso, para dejarnos este ejemplo, para que no nos tome desprevenido cuando la tentación aparezca, sino que sepamos el por qué está ahí, el por qué está apareciendo y qué es el propósito que quiere hacer en nuestra vida. Y no solo eso, sino que también nos mostraría la forma en que podíamos ser libres de la tentación, dándonos su ejemplo de cómo vencer la tentación. Ahora, también es importante mencionar acerca de la tentación de Jesús, que sucedió, por ejemplo, con el primer Adán. La Biblia lo reconoce de esa manera, de que cuando Adán fue tentado por la serpiente y pues sucumbió a la tentación, cayó en pecado, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para retomar lo que
el primer hombre, Adán, había perdido en el huerto del Edén y era toda esta autoridad que Dios le había dado y era toda la identidad como hijo de Dios, como corona de la creación de Dios, que se perdió con el pecado de Adán y Eva. Ahora Jesús, y como Adán no soportó, ahora Jesús viene para poder decirle al diablo: hey, yo voy a retomar todo lo que este hombre perdió, lo que el primer Adán perdió. Y la Biblia menciona a Jesús como el segundo Adán, que ahora viene y deshace las obras del diablo. Y lo dice Romanos 5 del 12 al 17. Si me sigue ahí, dice: cuando Adán pecó, dice, el pecado entró por el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, es una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Verso 15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Por medio de otro hombre, Jesucristo, trajo la muerte a muchos, pero aún más grande, dice, es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Verso 16, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Qué impresionante. O sea, aquí nos desglosa exactamente todo el propósito de Jesús, lo que hizo, lo que vino a hacer. Y la tentación de Jesús, en resumen, tenía un propósito bien firme. Era anunciarle al reino de las tinieblas dos cosas. Número uno, que Jesús es el Señor y que había llegado en este momento. Y número dos, que Jesús vino a deshacer todas las obras que él había provocado por el pecado. Jesús era la llave para darnos la libertad. Es la llave para darnos la libertad del pecado. Ahora, para entender un poquito más cómo opera la tentación, muchas veces pensamos que la tentación es algo que aparece de repente en nuestras vidas, ¿no? Pensamos que, estamos bien, salí de la iglesia, me siento tan lleno, estuvo tan chévere el servicio, y de repente, me topé con la tentación. Y a veces, y digo esto, a veces en los hombres es muy común porque cuando vas por cualquier lugar, si ves a una mujer y lo que dicen que la primera mirada es inevitable, pero la segunda ya nace de un deseo que tienes en el corazón. Y capaz que a veces no hablamos de esto, la mayor parte de estas cosas no hablamos porque son bien confrontantes, pero tenemos que hablarlas para poder entender cómo es que opera la tentación en nuestras vidas y cómo el diablo, y qué es lo que el diablo quiere buscar en todo esto. Pero como te digo, la tentación no aparece repentinamente. La tentación es algo que lleva un proceso, es una secuencia de eventos. Y si nos fijamos cuando leemos la tentación de Jesús en Mateo 4, pareciera que lo único que hizo Jesús fue ayunar y de repente llegó la tentación. Pareciera que así fue, porque dice, se bautizó y todo eso, el Espíritu lo llevó al desierto, estuvo 40 días ayunando y ¡pum!, llegó el diablo y lo tentó. Pero Mateo 4 nos dice sí que Jesús estuvo 40 días ayunando y que luego vino la tentación, pero en Lucas 4 del 1 al 2 lo explica un poquito más claro y detallado, y nos dice en Lucas 4 del 1 al 2, entonces Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado, fíjese bien, habla desde que regresó del río Jordán, después de que fue bautizado, dice, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto, en el desierto, donde fue tentado
por el diablo durante 40 días. No fue que solamente un día, estuvo 40 días ahí, y en esos 40 días estuvo tratando el diablo y tratando. Dice, Jesús no comió nada todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Esta parte, y por eso me encanta a veces que leamos entre líneas sin salirnos del contexto del versículo, pero no sabemos, la Biblia no dice en qué momento, en qué día de los 40 fue que pasó esto, pero nos dice que en esos 40 días pasó todos estos eventos. No es que las 3 tentaciones fueron en un solo momento, al día 40, ahora empezó y vino y le dio las 3 tentaciones. No sabemos, pero sí sabemos que ahí, en esos 40 días, el diablo se encargó de venir y hacerle estos acercamientos a él. Al pensar que la tentación nos llega a la vida de repente, es posiblemente lo que muchos de nosotros nos limita de poder tener atención y poder vencer la tentación, porque no nos preocupamos en que es una secuencia de eventos, sino que estamos esperando, mientras no me llegue algo fuerte en lo cual yo sea tentado, pues estoy bien, no pasa nada. Y dejamos que pequeños detalles se nos escapen de la vista, o dejamos pasar Eclesiastés dice, algunas zorras que vienen, las pequeñas zorras, dice, como detallitos que se nos escapan, y dejamos que se acumulen hasta que ya el saco está bien lleno y ya no puedes contenerlo, y caemos y sucumbimos a la tentación. Otro ejemplo sobre la tentación, cuando analizamos, es en Génesis 3, y podemos comprobar que esto tampoco fue de repente lo que le pasó a Adán y a Eva. No fue que Adán y Eva iban caminando ahí bien chévere, tomados de la mano por el huerto y esto y lo otro, y de repente, una serpiente. No fue así. No fue así, y se lo voy a explicar aquí, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:14 dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada. No me voy a meter en eso ahorita, ¿ok? No me pregunte, no voy a hablar de eso ahorita. Pero dice que la consecuencia fue el pecado. Y si me ayudan con el primer slide, por favor. Esta palabra engañada en griego significa apatao, que significa conducir a alguien al error. Esta palabra, esta traducción de conducir a alguien al error, nos habla de un proceso. Nos habla, tú no te subes a tu carro y te sientas y dices, voy a conducir, y no prendes el carro y te voy a llevar a tu trabajo, te va a llevar. No. Tienes que seguir una ruta, tienes que seguir algunas reglas para llegar al otro lado. Es exactamente lo que pasó aquí. Cuando ella fue engañada, entonces ella fue conducida al error. Empezaron a suceder evento tras evento tras evento. La Biblia no lo describe, pero por la traducción que podemos encontrar en esta palabra, podemos entender que hubo una serie de eventos que pasaron hasta el punto donde ella sucumbió a la tentación. Y así es que frecuentemente funciona la tentación. Yo quiero que ponga atención a lo que le estoy diciendo, porque esta es la llave que nos tiene que dar la salida a muchos de poder vencer sobre la tentación. La tentación toma lugar y fuerza en nuestras vidas cuando nosotros somos conducidos lentamente. Diga conmigo, lentamente. No te aparece de repente, es algo lento que aparece ahí. Y pensemos más bien en todas las tentaciones que has sucumbido, que has caído en pecado. No fue algo que fue en un momento que estabas ahí un poquito desprevenido, caí, como dice, ¿no? Es que el hermanito cayó. ¿Cómo iba? No, pues salió de la iglesia y de repente, se cayó. No, es algo que ya venía planeándose, es algo que ya venía sucediendo. Eran cosas que se venían acumulando, y cuando se presenta la ocasión más fuerte, te encuentras más vulnerable, y es ahí donde sucumbimos al pecado. Y quiero que por favor, si me pueden poner el siguiente slide. Yo quiero que puedas ver aquí, más o menos traté de ponerte gráfico el proceso de la tentación, ¿no? Primero arriba tenemos la concupiscencia, que eso es algo que todos tenemos, y significa, es un deseo de pecar. Ese es un botón que tenemos todos escondido, que está ahí, que es como los botones que tenemos de emergencia por todo el edificio, que nadie los toca, pero saben que tienen un propósito, y que tú sabes que si lo puchas, pues eso va a causar un gran escándalo. Esto es lo mismo. La concupiscencia es ese botón que tenemos cada uno de nosotros dentro, y es ese deseo de pecar que siempre está ahí. Y ese deseo de pecar pues te manda esas pequeñas señales, ¿no?
para quererte distraer, para poderte atrapar, para poderte desenfocar, para empezarte a seducir. Y te empieza a poner pequeñas cosas ahí y luego te los muestra como algunas, cuando empieza a despertar algo en ti, te lo muestra como algunas tentaciones y dices, pues, y volteas para todos lados o estás así, ¿no? Con tu celular y le haces, no hay nadie, ok. Y empiezas, ¿no? Y dices, pues no está tan mal, o sea, ¿qué tan grave puede ser esto? Y comienza a meterte eso hasta el punto que llega, dice, a la parte de los actos pecaminosos y ahí te empieza el menú. Y ahí puedes ver el menú, puedes decir, ¿qué quieres? ¿Qué se te antoja hoy? ¿Qué te apetece el día de hoy? Y el diablo empieza y te manda esas señales y esos menús. Y entonces tú dices, ok, pues hoy quiero esto. Y le puchas al botón que no debiste haberle puchado. Y entonces ahora sí aparece el pecado, consumas el pecado y después del pecado, ahorita lo vamos a ver más a fondo, aparece la muerte. Este es el proceso. Si te fijas que no es una situación que aparece de repente, es todo un proceso. Ahora, en todos, en cada uno de nosotros, en todos, en mí, en usted, en todo mundo, todos tenemos ese deseo de pecar porque estamos en este envase biodegradable que se llama carne. Todos, en todos está ese botón que está más que listo para que nosotros le abramos la puerta y sea presionado. En todos está. No hay ninguno que no lo tenga. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? Bueno, y aquí me faltó poner un monito ahí, que acuérdense que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces me faltó aquí el alma, y el alma tiene una parte muy importante ahí. Pero bueno, ¿qué hace la diferencia? Pues, ¿qué es lo que estamos alimentando más? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué está tomando más relevancia en nuestra vida? Y si alimentamos más la carne, el monito que me faltó del alma, que es la parte emocional, pues anda como desesperado, que no se halle, que quiere hacer algo. Y esos sentimientos y esas emociones son las que quieren puchar el botón si estás alimentando más tu carne. Y es el que quiere venir y decirte, ya, hazlo ya. No, pero no, es que no puedo hacerlo ahorita. Hazlo ya. Y es el alma funcionando. Pero si alimentamos más el espíritu, entonces nuestro espíritu y relación con Dios se fortalecen. ¿Y tu alma cómo está cuando estás con tu relación con Dios? La Biblia nos dice que puede venir fuertes vientos, tormentas, inundaciones, pero no nos movemos porque estamos firmes, porque estamos enfocados, porque estamos alimentando el espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. Y ninguno de ustedes me va a dejar mentir, porque tú puedes pensar ahora mismo en la última tentación, el último pecado que hiciste. ¿Qué estabas alimentando más cuando esto pasó? ¿Sí me explico? Ok. Te pongo un ejemplo más aterrizado, ¿no? Por ejemplo, un hombre o una mujer que luchan con la pornografía. Y el proceso de la tentación pues comienza de estar viendo el teléfono, digamos. ¿Y qué estabas haciendo? No estabas haciendo nada malo, estabas viendo el servicio de la semana pasada online. Estabas viendo, mira, pastor, esa canción me ministra tanto. Gracias, Señor, por lo que dices. Yo soy ese, Señor, gracias. Y estás bien ministrado, se acaba el servicio y en vez de hacer esto, continúas y dices, vamos a darle scroll ahí un poquito y continúas y vas pasando y de repente te encuentras y de repente, fíjate, como si no supiéramos con qué nos vamos a topar, ¿verdad? Y de repente te aparece ahí una foto de un hombre o una mujer bien seductores y aunque puedes decir, no, yo acabo de ver el servicio, no voy a ver eso. Y sí, puede que voltees el teléfono, pero en tu mente ya se te quedó una semillita. Y si esa es tu lucha, ¿qué crees que va a hacer esa semillita? Va a estar, oye, ¿estás ahí? Y va a estar insistiendo y va a estar insistiendo. Y más tarde, pues estás ahí otra vez y sigues y continúas con el teléfono y cada vez vas cediendo un poquito más y te vas haciendo más vulnerable a tu concupiscencia, a ese deseo de pecar y vas cediendo
un poquito más, y como no lo sacaste de ti, no lo resististe, sino que le diste esa cabida en tu mente, lo traías en stand-by ahí, y cuando aparece otra vez, estás más vulnerable. Y lo dejaste entrar ya más fácil, ya no luchaste tanto, ya no le diste vuelta al teléfono, ya nomás como que a veces lo dejaste a la mitad la imagen, no lo voy a ver todo, nomás la mitad. Y le das la mitad. Y crees que eso es una buena acción que estás haciendo, o que te estás viendo fuerte ante el pecado, ante la seducción del pecado. Pero luego, la cereza del pastel, estás luchando con esto. Y la cereza del pastel, si estás casado, pues es de que tienes una bronca, una mega bronca con tu esposa. Discutieron por una tontería que no tenía por qué haber llegado donde llegó. Y lo que sabes que pues ahí nos vemos. Y vas y te encierras en tu cuarto, y vas y te encierras en el baño, y ahí tomas el teléfono y bien a gusto, ¿no? Y empiezas hasta que ves el catálogo, presionas el botón y terminas el pecado. ¿Y cómo termina el pecado, pastor? Pues sí, hablemos. Terminas masturbándote, terminas viendo más sitios de pornografía y ya te enredaste. Si tienen niños aquí, I'm sorry, sabe que tenemos Café Kids para llevarlos allá. Y mire, ¿sabe cómo somos? Hablamos de estas cosas y decimos, sí hay personas así, son tan sucios, son tan despreciables. ¿Quién hace eso? No entienden, son personas, y empezamos a juzgar, ¿verdad? Y decimos, son personas que no entienden que somos el templo del Espíritu Santo. Miserables, son tan sucios, son tan despreciables esas personas. Y empezamos a hablar y no nos damos cuenta que tu tentación a lo mejor no es la pornografía, pero es el chisme. Y se nos olvida que la lengua también es parte del templo de Cristo. Y hablamos, y hablamos, y juzgamos a las personas. Y no solo eso. ¿Qué me dices del machismo? ¿Qué me dices de quienes son tentados a juzgar, o a criticar, o a robar, o a ser desleal, o a ser infiel? ¿Qué me dices de aquellas personas que ven menos a sus hermanos de la fe? ¿Qué me dices de aquellas personas que ofenden o lastiman con sus palabras? Cada uno de estos ejemplos, ¿sabes qué es lo único que revelan? Lo único que revelan son personas que están vulnerablemente, espiritualmente vulnerables. Son personas que están siendo heridas y lastimadas por causa del pecado, y que piensan que no tienen una salida, por eso siguen repitiendo y repitiendo el patrón. Y es triste, es muy triste eso. Pero como al inicio te comencé diciendo, para muchos esto ya es una causa perdida, y piensan y dicen, esto no va a cambiar, es que no es de ahorita, es que no es de hace un mes, es que no es de hace un año. Llevo tiempo en esto y no creo que pueda salir de ahí. Trato de controlarlo por temporadas, pero luego, como si fuera un animal que se me viene a la espalda, aparece otra vez y está ahí. Y la lucha continúa, y la lucha no termina de aparecer. ¿Se fija por qué es importante analizar la tentación de Jesús? Porque tenemos que encontrar la llave que Él nos dejó aquí en este ejemplo que Él mismo nos dio. Mateo 4:3 dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y esto es algo que llama la atención, porque recuerde que en Mateo 3:17 el Padre confirma a Jesús como su Hijo, ¿no? Dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Pero siempre lo primero que el diablo busca es, o lo que busca hacer por medio de la tentación, es llevarnos a dudar de nuestra identidad en Dios. Y lo hizo con Jesús. Y si él sabía que si lograba venir y hacer dudar a Jesús de su identidad como Dios, como Hijo de Dios, después de que públicamente Dios lo confirmó, pues entonces iba a prevalecer sobre él y iba a poder tener dominio sobre él. Entonces, muchas de las veces, todas las veces que nosotros estamos en esta lucha con la tentación, es porque no estamos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios.
No es que estamos en un pecado que no podemos vencer, sino porque no estamos haciendo algo al respecto para afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Así el diablo logró su objetivo en el Edén con Adán y Eva. O sea, los vino y los hizo dudar de que podrían ser algo diferente a lo que Dios había planeado con ellos. Y la tentación de Adán y Eva, su error no fue comer del fruto como nos enseñaron de chiquitos cuando pintabas en la escuela dominical. Un árbol y una manzana mordida, ¿no? Como la de la computadora ahí, decían, es el pecado. Eso fue lo que hicieron, se comieron la manzana. Y pensamos que eso es, pero no, la Biblia nos habla claramente que el pecado de Adán y Eva fue cuando tiene esta conversación con la serpiente, que ya te expliqué que no le apareció de repente, que fue un proceso hasta que tuvieron esta conversación Eva y la serpiente, y le dijo, oye, ¿ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto? Sí, y del árbol que está en el centro también. No, de ese no. Pero ¿cómo no? A ver, cuéntame, ¿por qué no? No, es que Dios nos dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir. No, hombre, no es cierto, eso no es cierto. Es que Dios les prohíbe que coman de ese árbol. Y usted busque la conversación en Génesis. Dice, Dios sabe que si comes de ese árbol vas a ser como Él. Y ahí entra la seducción. Ahí le están acariciando el botón de la concupiscencia, a decir, voy a ser como Dios. Sí. Entonces, si voy a ser como Dios, ya no voy a necesitar a Dios. Exacto, es lo que te estoy diciendo. ¿A poco no suena chévere? No era colombiana, Eva, tranquila. Pero dice, exacto, ¿a poco no te parece atractivo eso? Y Eva dijo, pues sabes que sí me parece atractivo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esto? Que ese pecado y esa táctica que usó con ellos, como todos los que nacimos a partir de ellos, nacimos con que llamamos el pecado original, de querer vivir sin depender de Dios. Esa fue la seducción que les hizo Adán y Eva. No necesitan depender de Dios porque van a ser iguales que Él. Entonces, hoy en día esta misma táctica le sigue funcionando al diablo. Yo quiero que voltees un poquito a tu alrededor y veas cuántas sillas solas hay ahí. Fíjate la cantidad de sillas que hay ahí. Y todo eso son personas que siguen pensando que no necesitan a Dios, por eso no están aquí. Siguen pensando que no lo necesitan. Y siguen pensando que ellos pueden suplir de una manera más fácil, más rápida y más cómoda lo que necesitan. Es, por ejemplo, alguien que dice, pues yo sí necesito dinero, yo no necesito a Dios. ¿Qué necesito? Tener otro trabajo, trabajar overtime y suplir esa necesidad. Alguien que está enfermo dice, yo no necesito a Dios para ser sanado. Lo que necesito es tener un buen seguro médico y tener acceso a un buen plan médico, y ahí yo estoy bien. Hay personas que tienen problemas en su matrimonio y dicen, yo no necesito a Dios ni ir a la iglesia para arreglar mi situación matrimonial. No, si yo puedo pagarle un buen psicólogo, pues él me puede ayudar a salir con esto. Y tratamos siempre de buscar la manera de no depender de Dios, y ese es el mismo pecado con el que lidiaron Adán y Eva. Pero si usted se fija en algo, lo que podemos encontrar en la palabra de pasta a pasta es que en las Escrituras Dios busca constantemente recordarnos y afirmarnos que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. Y por ejemplo podemos ver en 1 de Juan 3, 8 y 9, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Lo que muchas personas hacen cuando leen esta escritura es decir, pues yo soy un hijo del diablo. Pues yo no puedo cambiar. Pues si yo peco a cada rato, no puedo vencer el estar viendo esto, no puedo vencer el tabaco todavía, no puedo vencer el alcohol, no puedo vencer el chisme, no puedo vencer tantas cosas. Entonces yo soy un hijo del diablo, soy una hija del diablo. Y nos enfocamos en esa parte, pero no nos enfocamos en lo que nos está diciendo ahí. Dice que tú has nacido en la familia de Dios y que te debes caracterizar por no practicar el pecado y que la vida de Dios está en ti. Está diciendo además
que no puedes seguir pecando porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. ¿Te fijas cómo son más las veces que afirma quiénes somos, que afirma nuestra identidad, que lo que podemos recibir si no tenemos nuestra identidad firme en Cristo? El problema, y tenemos que entenderlo, no está en lo que hacemos. El problema es que no tenemos claro quiénes somos en Dios. Seguimos lidiando con esa parte. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe eso. Lo otro que vemos en el mismo versículo es cuando le dice el verso 3, dice Dios hablando: di a estas piedras que se conviertan en pan. La Biblia no dice que lo tentó con algo que podía satisfacer la necesidad de Jesús, lo que tenía en ese momento, el hambre que tenía en ese momento, porque las tentaciones operan de esa manera. Las tentaciones vienen a ver una necesidad que hay en nuestra vida, y de ahí empieza, como te dije ahorita, te muestra el catálogo. ¿Qué necesitas, papá? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y la tentación puede llegar cuando nos encontramos, sí, en esa vulnerabilidad o en esa necesidad. Y empieza, incluso también puede aparecer cuando tenemos un proceso doloroso que estamos atravesando en nuestra vida. Cuando algo pasa con algún familiar que amamos y empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a gritar y empezamos a decirle: ¿dónde estás? ¿Por qué no estás? Entonces, ¿por qué me dijiste que iba a hacer esto y no lo hiciste? Mira lo que pasó. Y a partir del dolor podemos caer en pecado, podemos caer incluso a blasfemar de Dios. Pero Santiago 1, 12 al 15 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para quienes los aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios no es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los pecados pecaminosos, los actos pecaminosos y el pecado, y cuando se deja crecer da a luz la muerte. Hay personas incluso que siguen engañadas y tratan de justificar el por qué no se acercan a Dios, y dicen cosas como cuando empiezan a manejarlo en su propia fuerza, no dicen: no, es que yo de verdad tengo que cambiar unas cosas antes de, por ejemplo, bautizarme. Yo no puedo dar ese paso ahorita porque yo soy bien malo, yo todavía hago muchas cosas malas, pero cuando deje de hacer tantas cosas malas, entonces voy a dar ese paso, me voy a bautizar, o voy a empezar a involucrarme más en la iglesia, o voy a empezar a servir. Y pensamos en estas tonterías. Es una tontería y te voy a decir por qué. Es, por ejemplo, si tú te estás muriendo de un dolor en tu casa y te dice tu esposo o tu esposa: vamos al hospital. No, es que me está doliendo muchísimo. Pues por eso, cabezón, vamos al hospital. No, es que deja que se me quite poquito porque no quiero molestarlos tanto en el hospital. No quiero ocuparles tanto tiempo. Deja que se me quite tantito. Y uno dice: ¿qué? ¿De qué estás hablando? O imagínate que tienes una gripe bien fuerte y dices: vamos al hospital. No, es que está muy fuerte esto. Pues por eso. No, es que luego voy a ir a contagiar al doctor y a las enfermeras. ¿Qué? Y nos reímos, pero así lo hacemos con Dios. Pensamos que por nuestra cuenta nos podemos quitar el pecado para poder venir ahora y ser más aceptados delante de Dios, como si Dios estuviera diciendo: tú, el de naranja, regrésate, porque desde aquí te vemos unas manchotas de pecado. Y tú también, el que estás ahí, aunque estés con los brazos cruzados, vámonos, porque todavía tienen ahí un montón ahí que traen en el costal. Dios no es así. Dios no es así. Esas son una de las tentaciones más fuertes que pueden llegar a nuestra vida. El pensar que en Dios no podemos estar bien. El pensar que en Dios no podemos vencer el pecado. El dudar que realmente Dios puede sanarnos o puede restaurarnos. La duda, escúcheme bien, la duda nos aleja de nuestro origen. Por último, en el verso 4 de Mateo, en el verso 11 de Mateo 4 dice: entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Y esta palabra cuidar en griego es diaconeo, que significa ministrar, servir o proveer para una necesidad. Y
Cuando Jesús es tentado en Mateo 4, nos dice en los versos 9 y 10 que el diablo le dijo: te daré todo esto si de rodillas me adoras. Y esta última interacción revela la verdadera intención y el resultado final que el diablo pretende por medio de la tentación a Jesús y a nosotros. Ponga atención en esto. No es que llenemos una necesidad con la tentación, no es que nos tiremos de un edificio, no es de que el diablo nos esté ofreciendo muchas cosas. El objetivo final del diablo, o lo que él pretende por medio de la tentación, es que neguemos a Dios, es que nos arrodillemos ante Él y lo adoremos a Él cuando consumamos o cada vez que consumamos el pecado en nuestra vida. Ese es el objetivo, porque estamos yéndonos más para su lado y alejándonos más de Dios cada vez que pecamos. Eso es lo que está sucediendo. El verso 10, la respuesta a la oferta del diablo, Jesús le dice: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Lo que significa que cada vez que nosotros consumamos un pecado en nuestra vida, negamos que somos hijos de Dios, adoramos al diablo, servimos al diablo al escoger su propuesta de tentación. Con la misma devoción que adoras a Dios aquí, cada vez que cantamos, cuando sucumbimos al pecado, es como si estuviéramos adorando al diablo también ahí, diciéndole: tú tienes lo mejor para mí, esto me hace sentir tan bien. Nos falta darle gracias solamente. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Más claro no puede estar esto. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Ponte de pie, café, en esta hora. Quiero ser bien claro en esto que te voy a decir. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por un momento. Si tú estás aquí y reconoces que estás batallando con un área en tu vida, hoy te quiero decir: recuerda que Jesús comprende tus debilidades, porque Él ya las enfrentó todas y cada una de las debilidades que nosotros enfrentamos. Yo te quiero pedir que mientras adoramos a Dios, sea lo que sea que estés batallando, acércate a Él con toda confianza y confiesa delante de Él las luchas que estás teniendo, las batallas que estás teniendo. No te vayas de aquí como llegaste. Empieza a caminar tu camino de restauración. Ya sé que estés luchando con el orgullo, con el resentimiento, con el odio, con la falta de perdón, con el chisme, con la pornografía, con la masturbación, con adicciones, sea lo que sea. Hoy tienes la oportunidad de venir y presentarlo delante de Dios. No te vayas de este lugar sin hacerlo. Levanta tus manos ahí y empieza a orar al Señor. Empieza a orar al Señor. Tú sabes, y mira, Dios es tan bueno y es tan fiel que Él sabe lo que necesitamos exactamente. ¿Con qué estás luchando? Posiblemente tienes dudas de que Dios te va a resolver algo que estás esperando. ¿Por qué dudas? Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón mientras comenzamos a adorar al Señor. Ábrele tu corazón a Él. Oh, sí, Señor. Levanta tu voz y abre tu corazón a Él. No te permitas salir de este lugar como llegaste. No te permitas desconectarte de esta transmisión como cuando te conectaste. Deja que Dios haga la obra en ti. Vamos a entregarle todo mientras le adoramos. Gracias, Señor Jesús.
fiel amor es mi defensa. Sí, Señor. Vamos, ábrele tu corazón. Deja que Él te pueda demostrar su poder libertador. Que no importa lo que estés pasando, no importa cuánto tiempo lleves luchando contra ese pecado, contra esa tentación, deja que Dios haga la obra con su poder en tu vida. Sí, Señor. Señor, creemos en ti, Jesús. Pierde tu amor, tu gran poder demuestra aquí, Espíritu ven, derrámate una y otra vez. Vamos, díselo con tu corazón. Abre hoy las aguas, guíame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor. Dios de promesas, Dios de abundancia, mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, es posible. Díselo. Dios de promesas, Dios de abundancia, mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, Señoréate de nosotros, Padre. calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Vamos, díselo. creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Oh, sí, Jesús. Sí, Jesús. Café, tienes que creer que Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola. Él no te ha abandonado a tu suerte para que ver cómo tú puedes lidiar con esa tentación o con esos pecados. Cuando su poder se enseñorea de nosotros, es su poder el que actúa en nosotros, a favor de nosotros y por nosotros. Es Él. No sigas peleando en tus fuerzas. Tienes que creer que Él tiene la autoridad en tu vida y sobre el pecado y sobre el diablo y sobre la muerte. Tenemos que creer en su poder, no en tus fuerzas. Por favor, cierre sus ojos todo el mundo en este lugar. Si tú estás hoy aquí y alguien te invitó y nunca habías venido a un lugar como estos, o habías venido pero nunca le has entregado tu vida a Cristo, y hoy estás aquí y escuchas que posiblemente te identificas con este mensaje y dices: mi vida es un desastre, mi vida es un desastre.
Llevo años lidiando con esto y no sé cómo salir de aquí. Si tú estás aquí y esa es tu condición y nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero pedirte que repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Ven y sé el Señor de mi vida. Toma hoy mi corazón y bien hecho pedazos, pero haz lo que puedas hacer con él, Señor. Restáuralo, sánalo, perdónalo. Quiero comenzar una relación contigo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí mientras todos siguen con sus ojos cerrados, nunca habías hecho esta oración y hoy decidiste entregarle tu vida a Cristo, me puedes mostrar levantando tu mano ahí donde estás. Si tú nunca habías hecho esta oración y hoy dices: quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero hacerlo. Si estás ahí en las redes sociales conectado y sientes entregarle tu vida a Cristo en este momento, escribe la palabra Cristo en los comentarios. Queremos orar por ti. Voltea para acá, café, míreme un momento, por favor. Como te dije al principio, hay muchas personas. Todos los que estamos aquí lidiamos con batallas diferentes todos los días. Pero muchas veces sucede porque no tenemos claro que somos hijos o hijas de Dios. Tenemos que saber todo lo que papá tiene para nosotros, cómo nos cuida, cómo nos ama, todo lo que Él tiene para que nosotros seamos fortalecidos. Abracemos lo que Dios tiene para nosotros. Avancemos en el proceso de conocerlo más y de amarlo más. Si usted conoce a alguien que aún no conoce esta verdad, Dios te la está afirmando a ti en este día para que salgas de este lugar, no a no hacer nada, sino a compartir esto por uno más, para alcanzar uno más, para bendecir uno más, para discipular uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga, café. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.